Ministro de Economía y Finanzas en dos gobiernos, Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Estamos ya en los últimos días, últimos meses realmente del gobierno de Guillermo Lasso. Acabamos de hablar con un analista político, el doctor César Montúfar. Señala que es un periodo inocuo el que estamos viviendo, pero quisiéramos conocer su punto de vista desde la economía. Economista Pozo, ¿cómo ve las cosas? Uno de los puntales del gobierno, o dos en realidad, fueron por una parte el control del déficit fiscal, por otra lo que venía haciendo el ministro Julio Prado, incentivando los tratados bilaterales de comercio con diversos países. Quisiéramos conocer su opinión sobre en qué punto nos encontramos y qué es lo que puede pasar en estos pocos meses adicionales en los que estará en funciones Guillermo Lasso. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que la salida de Julio José Prado es una pérdida para el gobierno. Creo que ha sido un buen ministro, lo ha hecho de manera adecuada, los resultados son claros, su búsqueda de buscar alianzas comerciales del país creo que ha dado resultados. Obviamente todavía está pendiente la relación con Estados Unidos y lamentablemente está también en stand-by el problema con México, que no se resolvió el ingreso del camarón y del banano. Pero en todo caso creo que el trabajo que ha realizado es claramente favorable, así que es una pérdida. Ojalá pueda ser reemplazado por alguien que le dé continuidad. El tratado con la China, que quizá era el más importante, perdóneme, economista Pozo, el tratado con la China, que quizá era el más importante, entendemos y se dijo por parte del gobierno que estaba todo listo, pero también entendemos requiere de una ratificación por parte de la Asamblea, que al momento no existe. Sí, requiere la ratificación de la Asamblea. Espero que la Asamblea nueva, digamos, ratifique el proceso, pero asumiendo que eso ocurra, es un buen acuerdo, porque es un acuerdo donde el Ecuador puede vender a ese país prácticamente el 100% de su producción exportable. No existen exclusiones. En cambio, para el caso del ingreso de productos chinos al Ecuador, sí existen algunas limitaciones. Por ejemplo, ellos no pueden ingresar el tema de vestuario, vestimenta, que sí habría sido un problema para la producción, sobre todo de la Sierra Central, que es productora en ese tipo de productos, y en ese sentido creo que es bueno que eso se lo haya separado. Y algunos otros ingresos de productos chinos entran en un esquema gradual, el caso de vehículos, por ejemplo. Y desde ese punto de vista creo que es positivo, porque también hay que anotar que la relación comercial con China es una relación deficitaria, es decir, a ellos les compramos bastante más de lo que les vendemos, y eso hace pues que tengamos un déficit comercial con el Asia. El 80% de ese déficit es la relación con la China. Entonces, desde ese punto de vista me parece que ese acuerdo ha sido positivo. Esperemos que lo ratifique la Asamblea Nacional. En cuanto a su pregunta, me parece que es importante en primer lugar señalar que la economía no es una foto, no es un tema estático, es dinámico y requiere una permanente y perseverante acción de política económica. En el caso, por ejemplo, de las finanzas públicas, el presupuesto para este año establecía un déficit del gobierno central de 2.600 millones de dólares. En la práctica, los 5 primeros meses, es decir, al cierre de mayo, la última cifra disponible que se tiene, apunta a que ese déficit va a tener una merma de ingresos, porque el ingreso petrolero ha caído de manera sustantiva por el lado de la producción. 540,000 barriles, 520,000 que estaba en la proforma, o cerca, versus 470,000 que está más o menos la producción, es decir, hay menor producción de crudo, a pesar de que el precio se ha mantenido ligeramente por encima del valor presupuestado. El ingreso tributario, han caído todos los ingresos tributarios, excepción impuesto a la renta por la reforma anterior, que ahora se busca reversar con el decreto ley que se aprobó. Ahí tenemos también una merma de ingresos. Y existe 1.000 millones, un poco más de 1.000,
que están registrados en lo que podría llamarse monetización de activos del Estado. Ahí estaba, por ejemplo, la posibilidad de vender el Banco del Pacífico, situación que no se dio y que no se va a poder dar ni eso ni ninguno otro por la situación interna y el ambiente internacional, que tampoco es bueno. Por lo tanto, hay una reducción de ingresos, pero al mismo tiempo hay un aumento de gastos de cerca del 18%. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el déficit, en lugar de ser 2.600, va a ser de aproximadamente 5.200 millones. ¿Cómo resuelve el gobierno ese déficit en el día a día, entendiéndose que cada mes le falta para cumplir con sus obligaciones unos 400 millones de dólares? Bueno, si usted ve las cifras de atrasos para los 5 meses del año 2023 a mayo, hay más de 1.000 millones de atrasos. Si usted eso le proyecta para el año, estamos en una situación de insuficiencia de atención de obligaciones estatales, y esto es un problema, porque son obligaciones no atendidas con proveedores del Estado, contratistas, y esto termina incidiendo en la actividad económica también. Por eso es que, entre otros factores, no es el único, la previsión de crecimiento ha ido reduciéndose. Yo no creo que vamos a superar el 2% de crecimiento este año, y obviamente con un 2% es imposible generar empleo. El empleo en el Ecuador, cuando usted le compara con cifras comparables, no contra el 2020, que mucho se compara en el gobierno contra el 2020, cuando el 2020 fue el peor año de toda la historia económica del Ecuador. Que estamos mejor respecto a ese año, por supuesto que estamos mejor, pero si usted ve las fechas previas del año 19 o 18, en empleo estamos parqueados, en pobreza estamos parqueados, es decir, no hemos mejorado respecto a esa fecha. Esto significa en términos prácticos de que el gobierno que se inauguraría próxima elección esta por un periodo corto, va a tener que afrontar una situación fiscal complicada, a pesar, por cierto, entre comillas le pongo, de haber cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario de manera exitosa. Fíjese cómo es la economía de volátil para el caso del Ecuador. Va a tener que enfrentar, decía, una situación difícil, a lo que hay que sumar, por ejemplo, lo que puede provocar el fenómeno del niño, que no está incorporado en ninguna de las cifras. Ahí es una incógnita de lo que esto puede significar. Ojalá la naturaleza no nos castigue, pero sin duda el gobierno tiene que manejarse sobre esa base, y claro, con muchas preocupaciones, porque hay algunos candidatos que ya le están mirando con mucha atención a las reservas internacionales, que a pesar de que existe una prohibición expresa, que lo dejamos con la ley de defensa de la dolarización, me da mucho recelo que empiecen a idearse formas para utilizar esos recursos. Ahora, economista Pozo, ¿qué puede hacer el presidente de la República en este tiempo que le queda como primer mandatario? El día de ayer publicó una carta que fue remitida a la Corte Constitucional, en la que cuestiona la actuación, incluso la demora de la Corte Constitucional en una respuesta a los decretos ley que el presidente estaría presentando para avanzar en algunos puntos. ¿Qué podría hacer el presidente en este corto tiempo que le queda? Bueno, lo que usted anota es un tema de coyuntura, pero es real. A mi manera de ver, yo no soy abogado, pero la Corte Constitucional es la máxima instancia constitucional y legal del país. No existe ninguna otra instancia más de arriba. Y debe encargarse exactamente de eso, para lo que está y para lo que debe funcionar. No está en la línea, ni es su ámbito, el diagnosticar o hacer un fallo, o elaborar un fallo de si es algo económico urgente o no. Iniciativa es del gobierno, no es la Corte Constitucional. Entonces, que la Corte es una competencia economista del gobierno, es una competencia exclusiva del Ejecutivo del Gobierno Nacional el otorgar la condición de urgente a un proyecto de este tipo. Así es.
es exclusivamente del gobierno, del Ejecutivo, no es de la Corte Constitucional. Usted no le puede encargar a una institución que no tiene la capacidad para ese diagnóstico. ¿En base a qué pueden decir que, por ejemplo, el proyecto de zonas francas no es urgente en materia económica? ¿En base a qué? ¿Que tienen algún tipo de trabajo que demuestre el impacto en comercio exterior, el impacto en la actividad económica? No lo tiene, porque ese no es el ámbito de competencia de la Corte. Es como que usted le encarga al Banco Central que dictamine sobre un tema de constitucionalidad. No está para eso el Banco Central. Entonces, me parece que se está extralimitando su rol y eso va a entorpecer lamentablemente reformas que se pueden avanzar, yo creo, más fácilmente, pongámoslo así, o más rápidamente, por la disolución de la Asamblea Nacional. Si con estas leyes que son menos políticamente intensas hay estos problemas, imagínense ustedes si mañana se envía la ley de seguridad social o la ley del tema laboral. Va a ser realmente un problema y me da mucho recelo de que siga pasando el tiempo, sigan pasando los meses, se acabe este periodo de muerte cruzada, que por cierto no tenemos referencia en el pasado porque es la primera vez que estamos en esta situación, y el Ecuador no haya podido, pongámoslo entre comillas también, aprovechar estos meses para poder emprender en reformas que el país necesita. Vienen más bien tiempos difíciles. ¿Y qué tan complicados los ve usted con estos anuncios del fenómeno del Niño, una necesidad de $260 millones del gobierno que dice que obtendrá la mayor parte con venta de bonos a la banca privada, mientras el país está en el orden de unos 2.000 puntos en riesgo país, prácticamente sin calidad de sujeto de crédito? Es correcto, el país en este momento tiene un espacio muy restringido de acceder a los mercados internacionales, a pesar de que siempre hay inversionistas en el exterior. Hay los inversionistas en bonos basura, que se llama, inversionistas buitres, que también se les denomina. Lo que cambia es el precio. Es decir, el Ecuador, para poder acceder, probablemente sí va a conseguir, pero le va a tocar pagar tasas por sobre el 20%, lo cual es absolutamente impresentable. Y nos estamos olvidando de algo, Gustavo, el tema de la consulta popular próxima. Si el día de mañana hay una respuesta a que el petróleo se deje bajo tierra en el ITT, esto va a significar alrededor de $1.200 millones menos de ingresos para el fisco, y el precedente hacia adelante para inversión extranjera es pésimo. En esto quisiera pedirle, economista Pozo, la información más objetiva, pragmática que pueda darnos, porque es y va a ser parte de una intensa campaña esto de la consulta popular, y tenemos posiciones, diríamos que extremas. Paradójicamente hablábamos aquí con Alberto Acosta Espinosa hace muy pocos días. Él mantiene una posición extrema, su hijo Alberto Acosta Burneo otra. Alberto Acosta Burneo dice que a valor presente el efecto de la consulta, en caso de que se vote por el sí para el país, sería de unos $16.500 millones a valor presente, mientras Alberto Acosta Espinosa dice que no pasaría de un efecto de entre 300 a 400 millones de dólares al año, fácilmente compensables, dice él, con acciones del SRI para cobrar glosas que se encuentran en firme. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es el efecto real en caso de que tenga éxito el sí en esta consulta popular por el Yasuní? A mí me parece que tendría un impacto absolutamente nefasto para la economía ecuatoriana, por varias vías. El impacto anual es de 1.200 millones. Si usted le hace, no en valor actual, sino le hace lineal, estos son más o menos 14.000 millones en 20 años. Las instalaciones costaron 1.900 millones y el desmontaje cuesta $500 millones. Pero el reemplazo, así exista la manera, no es de plazo corto, se va a demorar.
Y como usted no puede dejar de recibir los ingresos, va a tener que o buscar endeudarse en condiciones desfavorables, o va a tener que pegar un frenazo en el gasto de capital, que es donde tiene la posibilidad, porque en gasto corriente no puede dejar de transferir a los gobiernos seccionales, pagar sueldos, pagar bienes y servicios, pagar intereses de la deuda, etcétera. Eso no lo puede dejar de hacer. ¿Y qué va a pasar con ello? Va a contraer más la economía. Es decir, el impacto es enorme, y el impacto para la gente que vive en esa zona. Esa gente tiene un solo empleador que se llama Petroecuador. ¿Qué va a pasar con esas 2.500 personas que hoy día tienen salud, vialidad, telecomunicaciones, tienen todo un sistema de apoyo para salud, para educación, etcétera? ¿Qué va a pasar con esas personas? Y por otro lado, el daño ambiental no existe. Primero, no ha habido hasta ahora ningún tipo de impacto. Han cumplido con todas las normas. Y el espacio de las 70 hectáreas del ITT respecto al tamaño de la Amazonía ecuatoriana, peor respecto a la Amazonía de toda Sudamérica, es una millonésima. Es decir, no tiene ningún tipo de impacto que no sea el impacto que ahí sí existe mayor, que es de la combustión de los vehículos, no por la presencia del campo 43, del bloque 43. Entonces, me parece que es absolutamente negativo lo que esto podría provocar para la economía ecuatoriana, y un pésimo precedente para la inversión extranjera. ¿Qué inversionista en minería va a venir si existe una norma de esta naturaleza que mañana pueda nuevamente presentarse? Y termino con esto. Usted no le puede preguntar al pueblo ecuatoriano algo que no conoce. Es una irresponsabilidad. Los ciudadanos en el país, ¿usted cree que conocen lo que es el ITT, lo que representa, cuánto aporta o cuánto no aporta? Entonces me parece que es hasta una irresponsabilidad preguntar al país, al pueblo ecuatoriano, qué opina sobre un tema que desconoce. Ahora, economista Pozo, esto sería desde el punto de vista económico, sin desestimar su importancia, por supuesto, pero nos lleva a reflexiones sobre cómo debemos pensar los ecuatorianos, con qué en mente debemos incluso votar los ecuatorianos en la actual coyuntura, cuando en el mundo hay una corriente muy fuerte que va hacia la convergencia energética, dejar el extractivismo, las urgencias que diariamente conocemos, los efectos sobre el calentamiento global. En países como Ecuador deberíamos nosotros pensar que las urgencias económicas son más importantes que el compromiso con un planeta en crisis, que no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas. En una última cumbre señalaba el presidente de Naciones Unidas de que el planeta está al borde del abismo. Bueno, yo no soy experto, pero la información que tenemos de la situación lo que esto puede provocar a nivel global es una información donde se ve que no existe ningún tipo de incidencia que sea importante. Por lo tanto, el que esto se diga va en contra del calentamiento global es absolutamente un tema, yo le diría, hasta marginal. Inclusive para poder hacer un proceso de conversión a otro tipo de energía, cosa que yo también estoy de acuerdo, que debemos irnos cambiando a otro proceso, pero hay que generar las condiciones. Si el país tendría una situación fiscal mucho más robusta, si no tendría tantas urgencias como las que tiene que atender, si no vendría un fenómeno del Niño como el que se viene, yo también podría decir, ok, exploremos alguna vía porque tenemos el espacio y el tiempo para ello. Pero lamentablemente esa no es la realidad. Y en esto, si no somos pragmáticos, vamos a cometer un error de fondo, con un objetivo que puede ser loable e importante, pero creo que el país no está para eso. Y además, lo que esto va a beneficiar para el tema del calentamiento global me parece que es absolutamente marginal y no debería estar ni siquiera en la discusión para el caso de la economía ecuatoriana y de la realidad del país. Para finalizar, economista Pozo, ¿cuáles ve usted son los principales retos que asumirá el próximo gobierno que lo elegiremos en este proceso electoral?
Habrá, sin duda, pues la campaña electoral oficialmente no ha comenzado, ofertas electorales que tengan un impacto económico, que habrá que sumarlas a la ya difícil situación, y también quisiera que en su respuesta nos comente sobre amenazas, riesgos hacia la dolarización. En la medida que no se empiecen a topar las reservas internacionales y que se siga manejando una política de generar superávit comerciales con el riesgo país que reduzca la dolarización, estaría garantizada. El rol del sistema financiero también es importante. Ahí un problema que tenemos en este momento, que es el sistema de fijación de tasas de interés, porque como usted bien conoce, las tasas de interés han subido mucho afuera, y usted tiene tasas topes aquí. Lo que ocurre y lo que provoca es una exclusión financiera, es decir, sectores que salen de la banca formal, del sistema supervisado y regulado, al agiotismo, y eso obviamente no va en la línea correcta. Pero para responder su pregunta, el tema de la seguridad es el número uno, es la mayor preocupación de los ecuatorianos, y sobre esa base tienen que trabajar. Y el segundo, el tema del empleo. Pero este es un tema que va a requerir un crecimiento económico mucho más importante y significativo, lo que significa que para que eso se dé. Una de ellas es continuar con el proceso de reducción del impuesto a la salida de divisas. Hay que seguir bajando aranceles, y se requiere una reforma laboral, que es un costo de producción importante, entre otros requisitos. Estas son, creería yo, las urgencias hacia donde tenemos que caminar, unido a otras reformas como es el tema de la seguridad social, que a ratos como que le dejamos de lado, pero esto corre el riesgo de que se le revienten las manos a un siguiente gobierno. Y no hemos tenido en el país un problema de no poder pagar pensiones. Imagínense lo que sería una situación de esa naturaleza. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, economista Pozo. Bueno, pues a la orden, gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, exministro de Economía en 2 gobiernos. Son las 8.